Buenas noches, aprovechando que vamos a nuestro destino, quiero aprovechar para compartir con ustedes un mensaje que es pues muy importante, y es muy importante porque el Señor Jesucristo lo dejó como un mandamiento, y el mandamiento que viene en Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y el significado de esta palabra evangelio es buenas nuevas o buena noticia. Y esto es buena noticia porque la palabra de Dios también dice que está establecido para toda la gente que muera un día y que después de la muerte vayamos a un juicio. Y esto viene en Hebreos 9:27. Todos sabemos que un día moriremos, pero el problema es que no sabemos cuándo moriremos. Entonces, y también el problema no es que vayamos a morir. El problema es que, según la Biblia, iremos delante de un Dios que es triplemente santo y justo. Y pues cada uno de los que vamos aquí, y no solo nosotros, sino en todo el mundo, toda la gente, todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Y la palabra de Dios también dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Entonces, todos hemos pecado, y creo que vas a estar de acuerdo, pero todos quieren ir al cielo. Bueno, la mayoría, al momento de que estamos en un velorio, decimos que nuestro familiar ya está en el cielo, cuando la realidad es que la Biblia dice: quienes no heredarán el reino de los cielos. Por ejemplo, la Biblia dice que los mentirosos, los borrachos, los afeminados, los asesinos, fornicarios, los mandamientos también los tenemos, y no solamente son 10 que conocemos. Entonces, si mandamientos no solamente son 10, sino que según la Biblia, y hasta lo puedes encontrar en Google, son 650 mandamientos. Entonces, si Dios solamente nos juzga con un mandamiento, estamos reprobados. No ocupa juzgarnos con todos, porque tan solo con uno quedamos reprobados. Por ejemplo, el que dice no mentirás. ¿Quién de los que vamos aquí jamás ha mentido? Todos hemos mentido. Todos hemos mentido. No hay ni una persona que no haya mentido jamás. De hecho, aún los niños llegan a mentir. Todos sin excepción hemos mentido. Entonces, ese mandamiento que dice no digas mentiras, lo hemos quebrantado. O también el de amarás a Dios sobre todas las cosas. Al momento de no poner en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa, o al momento de poner cualquier otra cosa como número uno en nuestra vida, eso es nuestro Dios. Podría ser probablemente, no sé, dinero o trabajo, probablemente nuestro juego, celular, novela, vacaciones, mi descanso, cualquier otra cosa que pongamos en primer lugar o que ocupe el lugar de Dios, pues se convierte en nuestro Dios. Entonces, ¿quién de los que vamos aquí jamás ha pecado? Y ¿sabes algo? Algo que es tan terrible es que probablemente algunos podrían decir: yo no tengo miedo y la verdad no me interesa. No tengo miedo, no me interesa y no quiero saber nada de Dios. La verdad no creo en Dios. ¿Sabes cuánto necesita Dios que tú creas en Él? Nada. A Él no le interesa que creas en Él, la verdad. Pero por misericordia, y misericordia es no recibir lo que merecemos. Eso es misericordia. Hasta el día de hoy no hemos recibido lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Y qué hemos recibido por gracia? Bueno, la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Ese es el regalo. El regalo que Dios nos dio a pecadores para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que el alma que pecare ciertamente morirá.
¿Quién de nosotros jamás ha pecado? Todos hemos pecado. Y a lo mejor al escuchar muerte, algunos dirán, pues todos sabemos que vamos a morir algún día. Bueno, sí. Y el problema no es ese. El problema es que después de la muerte dice que hay una segunda muerte y esta muerte es eterna. Porque está o la vida eterna o está la muerte eterna. La muerte eterna está en el infierno, nunca termina. Si probablemente has tenido dolores aquí en el mundo, probablemente dolor de cabeza insoportable que me ha pasado, que no soportas, probablemente personas que es muy triste, cómo sufren personas que tienen cáncer, pero aún peor es que da más lástima personas que van al infierno, pero podríamos decir que es justo. Es justo. Así como una persona va a la cárcel por haber robado, asesinado, secuestrado, por haber hecho algo en contra de la ley terrenal, va a la cárcel, podríamos decir, pues qué lástima, ¿no? Qué triste que fue a la cárcel. Pero si esa persona que fue a la cárcel mató a mi mamá, la decapitó, la descuartizó, la quemó, pues no diría lo mismo. No diría lo mismo. Si le hizo algo a tu hijo, lo peor, yo creo que no dirías lo mismo. ¿Sabes algo? El Hijo de Dios fue asesinado por culpa y a manos de pecadores que somos nosotros. La Biblia dice que Cristo murió por pecadores. Así que tú eres culpable de la muerte del Hijo de Dios. Algunos dirán, pero ¿yo por qué? Yo no pedí que muriera por mí. No es excusa. No es excusa. ¿Por qué? Porque eres pecador y la paga del pecado es muerte. Tú has pecado al igual que yo, merezco el infierno, tú también. Pero por gracia, tú vas al cielo. ¿Por qué por gracia? Porque si tú eres un pecador que merece el infierno, ¿por qué tú sabes que has pecado? Tienes una conciencia. Y de hecho tu propia conciencia, el significado de esta palabra, conciencia, es con conocimiento. Todos tenemos conocimiento de que hemos hecho cosas que están mal. Y probablemente nos mofamos, nos burlamos de nuestro propio pecado, creyendo que Dios no se da cuenta. Alguna vez yo escuché a una persona que decía, ay, mi esposa dice que Dios se va a encargar de nuestra cuenta en el banco. ¿Tú crees que Dios va a saber algo de tarjetas del banco? ¿Sabes algo? Dios sabe más que eso. Él es tu creador. Y Él sabe tus pensamientos. Él conoce lo que existe y aún lo que queda por existir. Algunos dicen, pues no, yo no creo que Dios sepa eso. No creo que Dios sepa de ciencia. Bueno, la ciencia existe porque existe Dios. No existiera Dios, no existimos nosotros. Entonces, Dios es creador de todo lo que existe, pero lamentablemente hay personas, y digo que es lamentable porque son aquellos que se dicen ser muy inteligentes, ¿no? Que tienen mucha ciencia, que son científicos, y lo que hacen es hacer a un lado a Dios y decir, acabamos de descubrir tal cosa, que en tal planeta existe vida, o que en Marte o tal cosa, ¿no? La verdad es que es algo que probablemente dice la Biblia que Dios se burla, nada más. Dios se burla de los que creen así. Acabamos de descubrir, bueno, Dios ya sabía que esto existía. Él sabe todo lo que existe porque Él lo creó. Entonces, no es que la ciencia haya descubierto algo. Es que cuando la ciencia descubre algo, no es que lo acabara de descubrir nuevamente o recién. Nadie lo sabía. Pero ahora que la ciencia lo descubrió, ya todos lo saben. No. La ciencia lo único que hace es confirmar que lo que dice Dios es verdad. Entonces, no es que la ciencia descubra todo o que es mucha inteligencia que sorprende a mucha gente. Pues es mucha inteligencia, pero simplemente es nada a comparación de la inteligencia de Dios. Porque la inteligencia y la sabiduría de Dios es infinita. Y la palabra de Dios dice que Él no piensa como nosotros pensamos. Nosotros podríamos pensar de una manera de Dios. Pero podríamos imaginar que Él solamente se ríe, creyendo o viendo lo que nosotros creemos de Él. Cuando en realidad Dios, ni siquiera podemos decir cuánto mide, o mi Dios es grande, o cosas así. Porque la realidad es que Dios es infinito. Hoy en este momento podrás decir, yo he leído muchos libros y la verdad no creo en Dios,
Y probablemente el orgullo y la soberbia de tanto conocimiento endurezca tu corazón. Y a lo mejor digas, no me importa, ¿sabes qué? Ya que muera, a ver qué pasa. La verdad es que ya que mueras, ya no hay oportunidad de arrepentimiento ni de creer en Dios. Después de la muerte, o es cielo o es infierno. Y como te decía, no necesitas creer en el infierno. No creo, no existe. No, no crees, ahí te está esperando, aunque no creas en él. O algunos dicen, no creo en Dios, por lo tanto no existe. No, no crees en Dios, Él no necesita que creamos en Él. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27 que está establecido para el humano, cualquiera, quien sea, no importa el color, raza, lengua, no importa de dónde sea, humano. Todo humano después de la muerte va a ir delante de Dios a dar cuentas, va a ir delante del tribunal de Cristo. No importa si en este momento te burlaste, no importa si delante de Dios te quieras hacer el obsiso o el no sé, o el que no sabías. Delante de Dios no habrá pero que valga. Él conoce tus pensamientos. La Biblia dice que Dios no puede ser engañado. Él conoce cada uno de tus pensamientos y Él sabe aquel que hoy no quiere creer en Dios y cree que Dios es una tontería. Bueno, cuando estés delante de Dios, este momento aparecerá delante de ti, aunque lo creas como una película ciencia ficción. Después de la muerte te darás cuenta que muchos han tratado de burlarse de Dios creyendo que a Dios le causan algo. La realidad es que no. Muchos creen que Dios solamente es amor y que Dios deja pasar tu pecado como si nada pasara. ¿Sabes algo? No. Lo que Dios quiere hacer con el pecador, y ahorita les voy a decir por qué. Lo que Dios quiere hacer con el pecador es matarlo y enviarlo al infierno por la eternidad, porque Él aborrece el pecado y al que practica el pecado. Y Dios llegó a matar pueblos enteros porque iban en contra de Él. Y algunos llegan a decir, pues, qué Dios tan asesino y sanguinario. Bueno, es Dios. Me guste o no, es Dios. Vayas en contra de Dios, a fin de cuentas irás a un juicio, irás a infierno si no creíste en Cristo, y de nada sirvió tu orgullo, tu endurecimiento de corazón, de nada sirvió tu mucho conocimiento. No sé si has conocido personas muy famosas, muy millonarias, y algunos llegan a pensar y dicen, pues voy a comprar mi boleto con todo el dinero que tengo. ¿Sabes algo? Bueno, la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita nada, nada de lo que tú tengas. Y la Biblia dice que si Él necesitara algo, no te lo pediría a ti, dice la Biblia. Entonces, y no se refiere solamente a ti, sino a todo humano. Si Él necesitara algo, no nos lo pediría a nosotros, porque Él es el creador de todo lo que existe. Entonces, así como el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, algunos dirán, pero si no quiero, bueno, es lo que debes hacer porque es Dios. Así como Él da vida, según la Biblia, Él mata. Y se escucha muy duro y tristemente hay muchas iglesias y sectas que lo único que hacen es encargarse de engañar a la gente o solamente enseñarles lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Endulzarles el oído. Y nunca les dicen la verdad. ¿Por qué no les dicen la verdad? Porque no quieren que se vacíe la iglesia. Y si se vacía la iglesia, pues ya no va a haber dinero. Ya no va a haber dinero. Entonces van a tener que trabajar. Entonces por eso no quieren decirles la verdad. Entonces Cristo lo que vino a hacer al mundo es dar su vida, no a pedirte dinero. Él vino a dar su vida, Él vino a ofrecerse a Él mismo, a entregar su vida. Se entregó Él mismo como una ofrenda por pecadores. La palabra de Dios en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si gustas lo puedes leer. Es Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Él aún sabiendo que nosotros lo íbamos a aborrecer, lo íbamos a humillar, a escupir. Claro, los que van a creer por algún momento, a lo mejor van a endurecer su corazón. Pero como quiera que sea, si fueron comprados por la sangre de Cristo, en algún momento van a ir a los pies de Cristo. ¿Cómo? Yo no lo sé, solamente Dios sabe, pero en algún momento van a ir a los pies de Cristo. Entonces, la palabra de Dios dice que Cristo
Dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació. Y a esto lo conocemos como la Navidad. Y el significado de esta palabra Navidad o natividad es nacimiento, y es el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, Él vino, se encarnó en el vientre de una virgen, tomó cuerpo de un humano, se encarnó, nació, fue acostado en un pesebre, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sustituto del pecador. Es decir, Él te quita del lugar que tú mereces estar de castigo y Él se pone para Él recibir el castigo. Pero la Biblia dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, Cristo murió en lugar de pecadores para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pagó tu deuda para que lo único que tengas que hacer tú es creer en Él. No en una religión, si te puedes dar cuenta, no te he mencionado el nombre de mi iglesia. Soy cristiano, pero no te he mencionado el nombre de mi iglesia, ni siquiera te he dicho te invito a mi iglesia, la dirección es tal y calle tal. No. El propósito de hacer esto, predicar el evangelio, es porque en primer lugar Cristo lo dejó como mandamiento. Predicar, proclamar el evangelio, la buena nueva. ¿Y por qué esto es buena nueva? Es una buena noticia porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos y la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, merecemos el infierno. Pero la buena noticia es que aunque tú hayas pecado, si crees en Cristo, tendrás vida eterna. La palabra de Dios dice que después que Él vivió una vida santa, perfecta, fue castigado, fue molido, según el profeta Isaías, dice que Él fue experimentado en quebranto. Después de haber sido traspasado, molido, fue a la cruz del Calvario y estando en el madero, Él clamó al Padre, clamó a Dios y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto lo hemos visto en películas, pero el significado de esto, del arameo, traducido del arameo, es: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, después de él haber dicho estas palabras, ¿por qué me has desamparado?, dijo: consumado es. Y estaba diciendo: he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Y después de esto, él decidió cuándo morir, murió, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. De tus pecados, tú que has creído, bueno, Cristo cargó tus pecados sobre Él. Resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. No sé si en este momento haya alguien que se sienta probablemente condenado, y la verdad, sí, la Biblia dice que Dios, el humano ya está condenado. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado, todos traemos el pecado original. Pero si tú te sientes condenado y crees que no tienes salvación, bueno, la Biblia dice que Cristo ya cargó con cada uno de tus pecados y no hay nadie que te acuse, porque el que pagó tu deuda fue Cristo. Merecías el infierno, pero Cristo sintió el infierno en la cruz del Calvario para que tú tengas vida eterna. Entonces, Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan, a que confiesen sus pecados, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿Sabes algo? ¿Cómo te darás cuenta si en verdad has creído? En que no vivirás una vida de hipocresía, porque muchos dicen: yo soy de tal religión, pero su vida es una hipocresía, su vida no cambia. Podrás traer un crucifijo en el cuello, traer tatuado un santo, o toda tu casa llena de santos, pero si tu comportamiento es el mismo, en realidad no has creído, no estás arrepentido y no eres salvo. Dios te bendiga. Bajan. Dios les bendiga. Muchas gracias.